Hola, en esta primera intervención vamos a tratar el primer aspecto fundamental en la resolución de conflictos. Este primer aspecto que atendimos con la revisión del documento Los conflictos y las formas alternativas de su resolución se concentra en que exploremos cuáles son las dimensiones más importantes para tratar la comunicación oral como base fundamental, primero, de la constitución de la sociedad, segundo, de la transmisión y afirmación de la cultura, y tercero, como herramienta directa para analizar, entender, desarrollar estrategias y poder así socioculturalmente resolver apropiadamente los conflictos. En primer lugar, vamos a atender los principios de la comunicación en los seres vivos para comprender cómo este funcionamiento comunicativo no solo es parte de acciones y actividades de los seres humanos, sino que compete a todos los seres de la naturaleza. Además, no es simplemente una expresión externa de cómo los seres humanos podemos sentirnos o podemos pensar, sino que fundamentalmente es la constitución biológica de todos los seres que habitan el planeta. En primera instancia, comprendamos entonces la naturaleza representativa de la comunicación. La comunicación, ante todo, funciona como una sustitución de la realidad a través de alguna herramienta o de algún medio, ¿sí? Algunos autores hablan, por ejemplo, de la naturaleza de los signos comunicativos como signos vicarios, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la palabra vicario nos indica representación de, ¿sí? El signo representativo se constituye como un algo real, tangible, evidente, que aparece voluntariamente en reemplazo, en representación de otra cosa. Piensen ustedes en este elemento. En teoría de comunicación lo llaman índice, como el dedo. Índice, lo que indica. Cuando uno está en algún lugar, digamos en un bosque o algo, y observa a la distancia humo, ¿sí? Ese humo puede ser indicio de fuego, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, se habla en la cultura de una cortina de humo para referirse a algo que está sucediendo, indicando otra cosa, ¿sí? Ese ejemplo del índice quiero que lo comprendamos en este momento como el principio mediante el cual se estructura y existe la comunicación. ¿Bien? Ese índice es algo que representa a otra cosa. Que nosotros veamos humo y pensemos, ¿sí? Intuyamos que existe un fuego. Es el proceso como funciona indicialmente, por ejemplo, la comunicación. Es el proceso representativo. ¿Listo? Partiendo de ahí, vamos a concentrarnos no en la relación lógica, por ejemplo, pensar es lógico que si hay humo, deba de haber fuego, sino en la relación interpretativa a partir de las criaturas vivas, ¿sí?
Es cierto que existen comunicación en muchos otros niveles, es cierto que puede existir una interpretación más allá o desconectada de la comunicación, ¿sí? Como hemos visto nosotros en la cultura, cuando una comunidad construye sus mitos, lo que hace es construir interpretaciones a partir de la realidad. ¿Mm? La cultura griega antigua observó los rayos detrás de una nube, les pareció algo tan tremendo, tan potente, tan conmovedor, que supusieron la existencia de alguien detrás de esa nube, detrás de ese rayo, ¿no? Entonces nos apareció Zeus, el dios del rayo. ¿Mm? Claro, esa construcción es una construcción interpretativa que hizo la mente humana, ¿no? Que ficcionalizó la mente humana. ¿Mm? Sin embargo, esa construcción interpretativa está en la base representacional de lo que es la comunicación. ¿Listo? En este sentido de ideas en el que voy hablando, quiero que ustedes se concentren en pensar que comunicacionalmente una pequeña bacteria, un pequeño microorganismo, es tan complejo como un ser vivo más grande, como un elefante o incluso como nosotros, los seres humanos. En ese sentido, en particular, nosotros vamos a contemplar que las criaturas vivas establecen contacto entre sí y con la naturaleza. Fundamentalmente, el contacto con la naturaleza es una recepción de la información que la criatura viva procesa, ¿sí? El contacto entre dos criaturas obviamente es un contacto natural porque son seres de la naturaleza, pero es un contacto que se establece a partir de la interacción, no la acción directa, que es la naturaleza versus la criatura que interpreta, sino la interacción de dos criaturas interpretantes. ¿Mm? La primera sería una comunicación unilineal, la segunda sería fundamentalmente una comunicación bifuncional, una comunicación de dos partes. ¿Listo? En ese sentido, nosotros vamos a encontrar que cada criatura viva corresponde a una unidad que es capaz de establecer patrones de interpretación. ¿Listo? Podemos suponer que esa es una situación muy compleja y entonces está aislada de una criatura tan diminuta como un microorganismo que no posee un cerebro o un sistema nervioso que le permita pensar. Sin embargo, el funcionamiento es muy parecido al funcionamiento de la comunicación en los seres que han evolucionado con otras estrategias y con otros sistemas. ¿Qué quiero decir? Tanto en esas criaturas como en nosotros existen elementos de la realidad, elementos tangibles, como dije hace un rato, elementos evidentes, que son susceptibles de ser interpretados por los demás. ¿Listo? La interpretación puede ser algo automático, algo biológico, como puede ser algo mental, algo abstracto, incluso algo estético. ¿Listo? Pensemos en el primer nivel de la comunicación entre los seres vivos. Este primer nivel se consideraría fundamentalmente en los elementos que rodean, por ejemplo, a estas pequeñas criaturas. Si tratamos de pensarlo de una manera evolutiva, como el ser humano constituido por muchos pequeños organismos, células, que se constituyen en órganos, que se constituyen sistémicamente, podemos encontrar en el primer nivel de la comunicación química.
el ser emite o el ser procesa algún tipo de sustancia química que es fácilmente recibida o percibida por otra criatura. ¿Sí? Esa sustancia química, al ser recibida por la otra criatura, es interpretada de una manera. Piensen ustedes en las feromonas, que son las hormonas encargadas de la conducta sexual de muchas especies, de muchas criaturas. Las feromonas han, a través del tiempo, constituido un sistema químico básico. La presencia de feromonas indican ciertas conductas específicas de las criaturas que segregan esas feromonas. Pueden indicar la disposición para el apareamiento, para la procreación, ¿sí? O al revés, pueden indicar que ya no existe una disposición de para ese apareamiento, para esa procreación. ¿Ok? Para las criaturas mucho más pequeñas había comunicaciones que indicaban no solamente la posibilidad reproductiva, sino cuestiones de emergencia. Podían indicar alertas, podían indicar peligro, podían indicar cuidado, como por ejemplo la pinta que bota el calamar. Es una modificación química que constituye un proceso. ¿Listo? Ese primer nivel en los seres vivos está ligado a la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Piensen nosotros cómo interpretamos elementos muy básicos, ¿no? Decimos que los animales huelen el miedo, ¿sí? Que el ser humano emite algún tipo de olor de miedo, sustancia química relacionada con el miedo. Sin ir a ese tipo de conjeturas tan grandes, podemos hablar incluso de la química corporal, ¿no? La química del cuerpo humano. Cómo el cuerpo humano desarrolla procesos químicos internos, ¿no? Sabemos que el cerebro se comunica mediante neurotransmisiones. Y las neurotransmisiones son tanto químicas como eléctricas, pero hay químicos que se intercambian dentro del cerebro. Y esos químicos permiten ir constituyendo procesos de comunicación, como una célula se comunica con la otra, como el cerebro se comunica con un músculo para indicarle que se debe mover, extenderse o retraerse. Que mi boca se debe mover de cierta manera. Esos elementos químicos constan dentro del proceso, digamos, constituido naturalmente en los seres vivos. ¿Ok? Acabé de tocar el otro elemento que es importante, voy a tomar los dos. Primero, el del ser humano y el cerebro, y segundo, el del calamar, del que les estaba hablando hace un rato. A la comunicación química le sucede la comunicación física. Ya no hacemos nosotros una modificación química que tenga que ser percibida, recibida químicamente por los demás, sino que construimos una comunicación física. ¿Sí? Los neurotransmisores generan un impulso eléctrico que causa un cambio eléctrico dentro del sistema nervioso. Ese cambio no es un cambio químico, es un cambio físico. El movimiento que yo genero constituye un cambio físico. Yo puedo mover mi mano así y alguien puede interpretar un saludo. Yo puedo hacer así y alguien puede interpretar un gesto de desprecio, por ejemplo, de váyase. Cuando hablamos de los animales superiores, evolutivamente hablando, los animales más complejos, nos encontramos con que estos animales ya no recurren solamente a la comunicación química, sino que complementan esa comunicación química con una comunicación física que depende, digamos, en general, de elementos que en primera instancia están conectadas con ellos mismos. ¿Sí? Los animales nos comunicamos a partir de nuestras propias corporalidades. Hay varios estudios etiológicos, este es el nombre de
la ciencia que estudia los comportamientos de los seres vivos. En estos estudios etiológicos, nosotros podemos ver cómo los comportamientos de muchos seres vivos tienen que ver fundamentalmente con sus procesos de comunicación. La comunicación de estos seres se constituye fundamentalmente por actos o acciones de representación. Bien, ya no estamos simplemente en el nivel indicial, en el nivel del reconocimiento directo. Nosotros vemos el humo, ¿sí? Suponemos la presencia del fuego, sino que nos encontramos ante un proceso un poco más complejo que esa simple indicialización. Nos encontramos en un proceso que empieza a establecer relaciones muy interesantes, relaciones muy complejas entre ciertos gestos, si los podemos llamar así, ¿no? Ciertos movimientos o representaciones físicas que empiezan a tomar un significado específico, un significado fundamental para cada una de esas criaturas. En primera instancia, estas comunicaciones físicas empiezan a constituir elementos que pueden ser transmitidos a distancia. Claro, muchos de los animales superiores, con el ejemplo que les daba hace un rato de las feromonas, muchos de los animales superiores también utilizan comunicaciones químicas, ¿sí? Algunos las utilizan de una manera voluntaria, otros las utilizan de manera involuntaria, se presenta simplemente por su naturaleza. Por ejemplo, hablando de las feromonas, los periodos de celo de las hembras de muchas especies, pero también hay secreciones químicas voluntarias que se utilizan con otro tipo de indicializaciones, la orina de los perros, que no solamente es un acto, digamos, de limpieza mediante líquido urinario, de limpieza del cuerpo, sino que tiene la intención de dejar el olor específico del animal en ciertas partes. ¿Bien? Aun cuando esas comunicaciones, esos elementos químicos de comunicación siguen existiendo en casi todas las criaturas, se ha desarrollado, se ha elaborado mucho más la comunicación física como un sistema que depende mucho más de la voluntariedad del animal, del ser vivo. Además, con un principio muy importante, y es que la comunicación física logra transmitirse mucho más lejos que la comunicación química. Las feromonas se las puede llevar el viento, ¿no? Y entonces un animal nunca va a saber del celo de una hembra de su misma especie, pues nunca va a recibir ni va a ser capaz de interpretar esa información. ¿Listo? La comunicación física se empieza a constituir en las herramientas para consolidar las comunidades de seres vivos. Bien, el color de los animales empieza involuntariamente a marcar ciertos elementos. Veamos nosotros, por ejemplo, el color del plumaje de ciertas aves. Hay aves que intercambian el color de plumaje de acuerdo a ciertos momentos, de manera involuntaria. Hay aves que difieren el color entre macho y hembra, por ejemplo, y eso constituye un elemento que empieza a través de lo físico, construir elementos o construir factores que funcionan realmente como signos, ¿no? Como ubicarios, como representación de algo adicional. Este color rojo indica que es hembra, este color azul indica que es macho, por ejemplo. ¿Bien? En ese sentido, la comunicación física empieza también a constituirse en distintos elementos. Casi todos suponemos generales en los seres vivos, mamíferos, por ejemplo, algunos insectos, muchos reptiles, que existen
tres vías fundamentales de comunicación física en estas criaturas. La primera podría ser una vía visual, ¿sí? La impresión a través de la luz y el reconocimiento con presencia de la luz de ciertos movimientos, ¿sí? Que puede constituir la presencia visual. ¿Listo? El gorila que levanta sus manos y empieza a moverse o se golpea el pecho, ¿m? Esos movimientos implican un registro visual del otro. El calamar y el cambio de los colores de su piel implican una presencia sígnica que es capaz de discernir y de ver otra criatura. ¿Bien? El segundo elemento visual, que es el segundo elemento físico, digo, que es fundamental acá, tiene que ver con lo auditivo, ¿sí? Casi todos los animales, los cordados superiores, poseen sistemas de registro de vibraciones. Suponemos evolutivamente que en primera instancia esto pasa para que el animal pueda digamos, relacionarse con el entorno, pueda escapar de peligros y demás. Pero podemos ver cómo esto va evolucionando para que el animal evidentemente construya un sistema de recepción de información. Claro, la recepción de la información puede ser recepción de información de contexto. Si yo oigo un ruido fuerte, ¿sí? Como nos pasa a los seres humanos, oímos un ruido fuerte, encogemos inmediatamente los hombros, nos cubrimos, porque esa es la manera de actuar protectivamente, nos cubrimos. Si yo escucho, soy un felino y escucho un sonido como ratoncillesco, como dice el poeta, puedo acercarme y guiarme por el sonido para detectar. ¿Mm? Evolutiva y etiológicamente podemos considerar que los animales, aprovechando ese sistema de recepción, empezaron a elaborar estructuras de sonido que les permitieran transmitir informaciones, o sea, estructuras sígnicas, representativas. Entonces el ladrido de un perro, que es discernido, escuchado, percibido y discernido por otro perro, por los seres humanos tenemos la recepción del ladrido, pero no podemos discernir, no tenemos ese sistema comunicativo, entonces simplemente escuchamos ladrar al perro y nos inventamos dichos, ¿no? Como el de que perro que ladra no muerde. ¿Mm? Pero pues puede que el perro ladre y muerda. ¿Sí? Podemos eventualmente percibir, significar, interpretar, pero no va a ser nuestro código. O sea, entre los perros sí funciona. Y ellos entre los perros pueden construir ese tipo de comunicaciones auditivas. ¿Mm? Comunicaciones auditivas como el canto de los pájaros, que sirve para localizar, que sirve para integrar, que sirve para lanzar una información. De nuevo, puede ser amenaza, puede ser compañía, puede ser simple presencia, ¿sí? Localización. ¿Mm? Y pues obviamente en el ser humano, la constitución de la comunicación oral, de la comunicación hablada. Bien. Voy a hacer más adelante una pausa particular porque la comunicación oral en nuestro ejercicio sobre resolución de conflictos y memoria histórica es determinante y fundamental. Va a ser el núcleo de esta pedagogía de resolución de conflictos que estamos tratando en estos apartados. Bien. Pero no podemos considerar la comunicación oral como una única vía de comunicación, ¿sí? Eventualmente, la comunicación visual y la tercera manera de comunicación, que es la comunicación táctil, ¿sí? La comunicación del contacto, la comunicación física, ¿sí? Terminan consolidando en el ser toda una estructura comunicativa que es tremendamente compleja
tremendamente elaborada y podemos considerar nosotros como la comunicación simbólica, que es realmente la comunicación connatural a los seres humanos. Los seres humanos nos comunicamos simbólicamente. Ese es nuestro principio de comunicación. ¿Listo? Resulta que los seres humanos hemos construido esa comunicación simbólica como una gran matriz de realidad. Y es esa comunicación simbólica la que ha permitido consolidar la estructura de la cultura, la estructura de la sociedad, la estructura de las relaciones entre los seres humanos. Hay autores que tienen muchas veces esa impresión de que la realidad que nos rodea a todos es una realidad eminentemente lingüística, eminentemente simbólica. Yo nombro la realidad y la discierno, la distingo. Si yo no nombro la realidad, ya no existe más para mí, ¿no? ¿Sí? Una persona que no conoce, por ejemplo, de plantas, de botánica empírica como nuestros campesinos, o botánica técnica como un agrónomo, esa persona va a ver árboles y no va a distinguir entre uno y otro, simplemente va a haber fronda, va a haber matas, ¿sí? Cuando una persona que tiene ese conocimiento simbólico va a ver muchas más cosas, va a notar cómo se construye todo un universo de información. ¿Bien? Pues en el ser humano, la constitución de esta comunicación simbólica es la totalidad. Es el elemento global en el que el ser humano es capaz de distinguir y entender la integralidad de la realidad. Nosotros terminamos siendo seres simbólicos. Nuestros nombres son símbolos. Nuestras culturas son símbolos. ¿Bien? Pero esto nos lleva al principio fundamental del que yo empecé hablando en este segmento. La comunicación es representacional. ¿Sí? Por más símbolos, por más elementos, por más construcciones, no vamos a transmitir la realidad real. Vamos a transmitir nuestro punto de vista, nuestra manera de ver la realidad. Y es en esa transmisión donde nace el conflicto. Porque mi manera de ver el mundo nunca va a ser la manera del otro de ver el mundo. Mi manera de ver el mundo va a ser única, autónoma, auténtica e indivisible. La manera del otro va a ser única, autónoma, auténtica e indivisible en su propia dimensión. Esto hace que la comunicación se torne en la base o el inicio de la probabilidad del conflicto, de la probabilidad de la interpretación, pero también que se consolide en el fundamento y en el elemento de construcción de la resolución del mismo conflicto.